Marie-Julie Jeheni anunció numerosos sucesos futuros antes de su deceso. Algunos ya han ocurrido y otros aún están pendientes de conexión con sus profecías. Sus visiones para el futuro contienen serias advertencias tanto para la Iglesia como para el mundo. Incluso predijo eventos asombrosos en las Olimpiadas de París 2024 que muchos todavía dudan. Predicción para las Olimpiadas de 2024. Una década antes, Marie-Julie Jeheni vaticinó que Francia cometería una grave ofensa contra Dios, lo que provocaría catástrofes apocalípticas. El 13 de mayo de 1917, en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal, 3 jóvenes presenciaron la aparición de la Virgen de Fátima, un evento destacado por las 3 revelaciones secretas que la santa otorgó a los videntes. Lucía, una de las jóvenes, compartió los 2 primeros secretos anteriormente. El primer relato describía una visión del infierno, anticipando la muerte prematura de los hermanos Jacinta y Francisco, 2 de los videntes. El segundo relato advertía sobre el inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial. El tercer secreto, que inicialmente se pidió revelar en 1960 por deseo de la Virgen, se mantuvo oculto por decisión de ella. No se reveló hasta el 13 de mayo de 2000, muchos años antes de Fátima. Marie-Julie Jeheni, una monja francesa, también había pronosticado sobre el apocalipsis. Las visiones de Marie-Julie coinciden con las profecías de Fátima y con las predicciones de otros videntes, ofreciendo un mecanismo para verificación mutua. La Virgen le reveló a Marie-Julie numerosos misterios, incluyendo muchos secretos que discutiremos más adelante. Por ahora, nos centraremos en una profecía que parece estar directamente conectada con un evento significativo y controvertido en nuestro mundo. El 17 de diciembre de 1881, Marie registró un mensaje de la Virgen que marcaba el inicio de una era de pecado, indicando que muchas madres empezarían a mostrar indiferencia hacia sus hijos puros. En aquel tiempo, este mensaje era enigmático. Solo en la década de 1960, cuando naciones como Alemania, Francia e Italia comenzaron a legalizar el aborto, fue que el verdadero significado de estas palabras se hizo evidente. Marie predijo que, debido a las ofensas contra Dios, el mundo pronto sufriría castigos que se originarían en Francia y luego se esparcirían globalmente. La razón por la que el castigo comenzaría en Francia podría aclararse para aquellos que asistieron a la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de París en 2024. Este evento incluyó actos que desafiaron la fe, destacando un segmento donde una reina indignada y un cantante de piel oscura recrearon escenas de La Última Cena de Leonardo da Vinci. La clausura del evento mostró una deidad desfigurada, sin cabeza y con alas quebradas. Todos estos actos constituyeron ultrajes flagrantes contra Dios a la vista del mundo entero. Entonces surge la pregunta: ¿qué castigos impondrá Dios? En sus visiones del 20 de septiembre de 1877 y del 4 de enero de 1884, Marie-Julie anticipó desastres naturales sin precedentes, terremotos devastadores, huracanes violentos, la ruina de cosechas, plagas fulminantes y un diluvio de sangre que perduró 7 semanas. El planeta enfrentará 3 días de completa oscuridad. Aunque Marie-Julie no precisó la duración exacta de estos eventos, señaló que los castigos serían universales e implacables, dejando al mundo en ruinas. 3/4 partes de la humanidad desaparecerán y Francia verá la mitad de su población exterminada. Las personas serán más escasas que las llamas de un fuego extinto. Habrá que recorrer grandes distancias para encontrar a otro ser humano. A pesar del tono apocalíptico de estas profecías, también se menciona que no será el fin de la humanidad y que aún resta esperanza. Por ejemplo, Marie-Julie mencionó que tras cesar esta lluvia de calamidades,
Se manifestarán señales en los cielos, surgirá un rey sagrado y se vivirá una era de bendiciones divinas sobre la tierra. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aunque Marie-Julie no detalló más, sus palabras sugieren que este monarca reinará sobre todo el globo y no solo sobre una nación o región específica. Tras sobrevivir a esta gran tribulación, las personas experimentarán un profundo despertar espiritual. Retornarán a la simplicidad de vida y recuperarán una fe sincera. Las divisiones entre las distintas denominaciones se disolverán y todos se unirán en torno a Dios. Reflexionemos sobre lo que Marie-Julie Jéheny pronosticó específicamente para Francia. Según sus visiones, Francia será el epicentro de los castigos globales, dado que fue la primera nación católica y recibió más bendiciones que otras. Se le encomendó la misión de defender la Iglesia y la verdadera fe durante períodos de persecución y herejía. Debido a sus fallos y su rechazo a la monarquía divinamente ungida, Francia será la primera en sufrir, pero luego los castigos se extenderán mundialmente. París será consumido por el fuego y Marsella se sumergirá en el mar. Varias ciudades serán arrasadas por terremotos. La gente pensará que todo está perdido. No se verá más que ruina, no se oirá más que la caída de estructuras y blasfemias. Debe ponerse fin al mal. Si se permitiera su expansión, todas las almas se perderían. Es decir, si no se purifica la tierra de los pecadores empedernidos, el mal aumentaría tanto que incluso las almas justas sucumbirían y caerían en pecado. Es imprescindible que mi iglesia prevalezca. En medio de la traición, Marie-Julie también profetizó sobre los 3 días de oscuridad durante los cuales las fuerzas infernales serán desatadas y exterminarán a todos los enemigos de Dios. La crisis surgirá abruptamente. Los castigos serán universales y se sucederán unos a otros sin pausa. La tierra quedará envuelta en oscuridad y el infierno se desatará sobre ella. Las tormentas y las lluvias causarán que aquellos que no confíen en mi poder perezcan de terror. Durante estos 3 días de completa oscuridad es crucial no abrir ninguna ventana, pues la visión de la tierra y su aterradora apariencia durante este tiempo de castigo resultará mortal. El cielo se consumirá en llamas y la tierra se fracturará. En este periodo de oscuridad es esencial mantener encendida una lámpara sagrada en todos los lugares. Será la única fuente de luz.
Cualquier otra luminaria será ineficaz, y aquellos que se encuentren fuera de un refugio seguro no sobrevivirán. La tierra temblará bajo el juicio, y el terror será inmenso. En estos momentos oscuros, solo las lámparas benditas proporcionarán luz durante esta espantosa oscuridad. Una sola lámpara será suficiente para iluminar durante esta prolongada noche de pesadilla. En las casas de los malvados y blasfemos, estas lámparas no alumbrarán. Todo será sacudido, excepto el espacio donde la lámpara sagrada arde. Este permanecerá intacto. Todos deberán congregarse alrededor de la cruz y de mi imagen sagrada. Esto será lo que sostenga a los fieles durante el terror. Durante esta oscuridad, los demonios y los malévolos adoptarán las formas más horribles. Nubes rojizas como la sangre surcarán los cielos. El estruendo de la tormenta agitará la tierra y una lluvia tenebrosa rasgará los cielos. La tierra se estremecerá hasta sus cimientos. El mar se agitará y sus olas, en lamento, inundarán los continentes. La tierra se transformará en un vasto cementerio. Los cuerpos de los malvados y de los justos yacerán sobre el suelo. Otras profecías sobre el futuro cercano. Durante esta oscuridad, Marie Joly no solo recibió guía espiritual, sino que también presenció eventos alrededor del mundo y predijo futuros acontecimientos. El 15 de septiembre de 1879, ella habló sobre el Kulturkampf de Bismarck. El 15 de septiembre de 1881, profetizó con detalle sobre la muerte de Melanie Calvat, la vidente de La Salette, que ocurriría el 15 de diciembre de 1904. También predijo la erupción del Mont Pelé en Martinica, describiendo los terribles eventos que ocurrieron, aunque ella estaba al otro lado del mundo. En 1881 anticipó la guerra de Transvaal y profetizó la muerte de la reina Victoria, que ocurrió en 1901. Predijo la muerte del conde de Chambord, último descendiente directo de la Casa Real de Borbón de Francia. Justo antes de la elección del sucesor del Papa León XIII, anunció días antes del cónclave que el cardenal Adriático sería elegido por Dios. Su papado, aunque breve, estaría marcado por la regencia de Cristo y sería conocido como Pío. Acertó en que Pío XI no duraría tanto como su predecesor, Pío IX. Pío XI, anteriormente cardenal de Venecia, cumplió la profecía del cardenal Adriático y fue papa durante 11 años, mientras que Pío IX reinó más de 31 años. Marie Joly también predijo correctamente que los franceses perderían su colonia en Argelia ante los árabes y que los clérigos de esa región enfrentarían pruebas terribles. Ella también anticipó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Señor le aseguró que viviría hasta ver el inicio de las penitencias divinas y sería testigo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sus revelaciones se extendieron hasta su deceso el 4 de marzo de 1941, una muerte que resultó ser más misteriosa de lo esperado, ya que no se produjo en el día predicho. El Señor había indicado el 1 de diciembre de 1876 que su partida ocurriría un martes, y así sucedió. Pese a haber predicho correctamente múltiples eventos y los milagros comprobados en su vida, que contaron con testigos y no derivaron de fuerzas oscuras, cabe preguntarse cómo pudo haber cometido tal desviación. Evidentemente, no existió tal error. La promesa de su fallecimiento en un martes se materializó de manera inesperada. Durante un éxtasis, a Marie Joly se le reveló un cáliz místico situado sobre su cabeza. Ella hizo un pedido inusual, deseando llevar consigo ese cáliz al partir de este mundo. El Señor le aseguró que escondería su corazón bajo ese cáliz y que éste residiría en su corazón. Su corazón sufriría una ruptura nuevamente. Su devoción no decaería. Ella no olvidaría su nombre bajo el epitafio.
La esencia vital de su corazón sería implantada en la tumba. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es posible que Marie-Julie estuviera dispuesta a consumir las últimas esencias del cáliz sagrado, similar a lo hecho por nuestro Señor en Getsemaní. Es plausible que Dios haya aceptado su petición. Considerando que sus últimas expresiones se registraron en febrero de 1941, es razonable suponer que pudo haber entrado en un estado de coma que se asemejó a la muerte el 4 de marzo, o que su última visión extática en la tierra antes de su fallecimiento fue tan intensa que se confundió con un deceso real, como ya ha sucedido con otros místicos documentados en la crónica eclesiástica. Sus últimas agonías podrían haber involucrado permanecer viva dentro de la tumba, cumpliendo así su promesa de morir un domingo, el día efectivo de su muerte, que permaneció oculto a los ojos de sus seres queridos. Sin duda, las visiones certeras y los milagros que desafían la razón no cesan para un místico genuino. Numerosos prodigios acontecerían después de su muerte para demostrar que la vidente era genuina. Ella vaticinó, 8 meses tras su muerte en 1878, que Pío IX alcanzaría una elevada santidad. Algunos interpretaron que se refería a su canonización, la cual protegería a Roma de desastres futuros. Pío IX está avanzando hacia su canonización oficial. El Papa Juan Pablo II lo proclamó venerable el 6 de julio de 1985 y posteriormente lo beatificó el 3 de septiembre de 2000. Además, las profecías sobre el corazón de Marie-Julie podrían ser una revelación dual. Primero por su oculta defunción, como mencioné antes, y luego literalmente como un milagro significativo para el futuro. Si se llega a exhumar su cuerpo, se descubrirá que su corazón aún late. La Virgen de la Cruz le confirió una misión sagrada. María Julia Yegeni nació el 12 de febrero de 1850 en la localidad de Blaine, en Bretaña, Francia. A la edad de 3 o 4 años, su familia se trasladó a una granja en La Fraude, al norte de Blaine, donde María Julia viviría el resto de sus días. Era la mayor de 5 hermanos y, como ocurre con muchos de los elegidos por Dios, provenía de un entorno humilde. Sus padres eran trabajadores y profundamente devotos. No imaginaban que su hija recibiría numerosos dones celestiales y tendría una misión especial: propagar el amor por la cruz y destacar la importancia del sufrimiento sagrado, siendo alma víctima para reparar ante Dios y rescatar a los pecadores. A través de ella, el cielo advertiría al mundo sobre los castigos venideros profetizados por otros santos y místicos e instruiría a los fieles sobre cómo prepararse tanto espiritual como temporalmente. Se recordarían las antiguas profecías sobre la llegada de un gran monarca, un rey santo favorecido por el cielo, quien restauraría la fe católica romana tras años de castigos, persecuciones y decepciones, en alianza con un pontífice celestial que gobernaría la Iglesia Católica Romana en los tiempos finales, antes de la aparición del Anticristo. Este prometido periodo de paz y triunfo sería el más grandioso que la Iglesia y el mundo hayan conocido. El primer indicio de la vida extraordinaria destinada a María Julia se manifestó cuando era muy joven, al escuchar una voz interior en la iglesia que le pedía: «Quédate un poco más conmigo». Desde ese momento, se sintió atraída hacia el tabernáculo, pasando largas horas en oración en la iglesia o buscando un lugar tranquilo para rezar y meditar. Al crecer, se unió a la Tercera Orden de San Francisco y siempre fue un ejemplo de modestia, piedad y perfección espiritual, recibiendo la comunión con la devoción de un ángel, según los testigos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El 22 de febrero de 1873, justo antes de cumplir 23 años, María Julia enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. La Virgen María se le apareció y le anunció que sanaría, pero también le preguntó si estaría dispuesta a sufrir las mismas agonías que su hijo. María Julia aceptó ofrecerse como alma víctima. La Virgen se apareció de nuevo el 15 de marzo y le preguntó por segunda vez si estaba dispuesta a sufrir. María Julia respondió afirmativamente. Las agonías que prometió soportar se manifestaron de forma anticipada, permitiendo a los testigos observar la aparición de las heridas milagrosas. Las 5 llagas que recibió el 21 de marzo de 1873 fueron los primeros estigmas que aparecieron en ella. Sin embargo, más sufrimientos estaban por venir. El 5 de octubre recibió la corona de espinas y el 25 de noviembre sufrió una herida en la espalda, similar a la que Cristo recibió al cargar la cruz. Las llagas de Cristo se manifestaron en su espalda el 6 de noviembre y el 12 de enero de 1874. Poco después, surgieron marcas dolorosas en sus brazos donde Jesucristo fue clavado y una herida en su corazón. 2 días más tarde aparecieron nuevas marcas en sus brazos, piernas y costado. 2 días después, sufrió 2 nuevas heridas en su costado. La pasión de Cristo se evidenció en su cuerpo, especialmente en su espalda, de manera gradual. Sin embargo, el 20 de febrero de 1874, se le manifestó una herida insólita en el dedo de la mano derecha, una señal de que había sido escogida como esposa espiritual por el Señor, simbolizada por una herida sangrante similar a un anillo de bodas. El 7 de diciembre, una marca de estigmatización única y sorprendente fue presenciada por varios testigos. Se trató de una cruz y una flor que aparecieron en su pecho, acompañadas de las palabras «O Crux Ave», que significa «Salve a la cruz», y un aroma extraordinario emanando de su persona. El 25 de junio de 1875, el Señor le aseguró que pronto revelaría sus secretos a ella. Anunció que el secreto sería desvelado pronto y que el mundo presenciaría su amor y poder. 3 días más tarde, prometió que realizaría más milagros para ella que para su hermana, Margarita María. Un nuevo nombre le fue otorgado, como suele suceder en las Escrituras cuando Dios designa a una esposa elegida para un nuevo camino en su servicio. Durante un éxtasis el 14 de marzo de 1876, San Francisco de Asís se le apareció con una piedra blanca, simbolizando la piedra angular para el gran y sagrado trabajo de la cruz que empezaba en la Frode. El Señor bendijo esa piedra. Luego los ángeles trajeron un libro que mostraba su nuevo nombre en letras doradas. Ella dijo: «Veo, mi amado esposo, este lugar marcado donde permaneceré en tu presencia. Esta piedra blanca, pesada, traída del cielo por mi padre Serafín, San Francisco». El Señor lo bendijo y los ángeles lo rodearon. Otros ángeles trajeron un libro abierto con inscripciones en letras doradas y rojas. «Veo mi nombre inscrito en la parte superior del libro. Dime lo que significa». «Veo mi nombre. Marie Jolie de la Crucifixión». Marie Jolie reveló después que el libro místico no se abriría hasta 7 meses después de su muerte. Solo entonces comenzaría el trabajo de la cruz durante su vida y su vigilancia empezaría a salvar muchas almas. Como si para proclamar a Marie Jolie en su misión como alma víctima y esposa de Cristo, el Padre Eterno le preguntó su nombre el 1 de agosto de 1876. «Soy Marie Jolie de la Crucifixión.
Virgen de la Cruz, gran signo para los pecadores, yo, Magdalena arrepentida, contrita, penitente y redimida, mi querida esposa, quien prometió gracia a quien le dio la flor. Me convertí en su esposo. Yo soy quien pronto recogerá la cosecha de la cruz, del sufrimiento de la Eucaristía, la estigmatización sagrada. Nuestro Señor más tarde le revelaría a Marie Joly su misión el 27 de octubre de 1887, acompañada por Santa Margarita María, víctima de mi corazón sagrado, y tú, víctima de mi cruz, no están destinadas al mismo propósito. La bendita Margarita María fue elegida para propagar la gloria de mi corazón sagrado, y tú, para propagar la gloria de mi cruz. Ella es la víctima de mi corazón sagrado y tú eres la víctima de mi cruz. La obra de mi cruz es hermosa y grande. La investigación sobre las manifestaciones sagradas en Marie Joly comenzó rápidamente bajo la supervisión de Monseñor Fournier, el obispo local de Nantes. Desde los primeros años de la década de 1870, confió al doctor Imbert Gorbert, catedrático de la Facultad de Medicina en Clermont-Ferrand, la tarea de examinar las apariciones graduales de las estigmas milagrosas y las extraordinarias éxtasis de Marie Joly. Cuando se le cuestionó acerca de su experiencia al recibir las estigmas, ella describió que el Señor se le apareció irradiando heridas luminosas. Explicó que era como si un sol rodeara las heridas de Cristo, de donde emanaban rayos luminosos que impactaban sus manos, pies y costado. Al final de cada rayo se formaba una gota de sangre roja. El rayo que surgía del costado de Cristo era notablemente más ancho que los demás y tenía forma de lanza. Aunque el dolor fue intenso, solo duró un instante. El doctor pronto confirmó que las heridas de Marie Joly no eran autoinfligidas ni naturales, sino claramente de origen sobrenatural. Las investigaciones continuaron durante años y el doctor fue testigo de muchos fenómenos milagrosos. Las estigmas se hacían más profundas cada martes y, en particular, durante los martes santos, aunque el dolor se intensificaba semanalmente. En ocasiones especiales, las estigmas de Marie Joly revelaban eventos prodigiosos que ella siempre predecía. En el Día de Todos los Santos de 1884, el Señor anunció que envolvería a Marie Joly en un manto de luz, lo que se materializó en diciembre durante la fiesta de la Inmaculada Concepción. Su familia observó cómo un haz de luz del tamaño de un pino irradiaba de las heridas en sus manos, persistiendo aproximadamente 5 minutos. Marie Joly expresó su deseo de padecer aún más por la salvación de los pecadores y sufrió tormentos extraños e incomprensibles también presenciados por el médico. Uno de estos episodios empezó en junio de 1880, como ella había anunciado previamente. Experimentaba agonías terribles durante sus éxtasis los martes de cada semana, describiendo cada tipo de sufrimiento que el doctor presenciaba. La plenitud de su padecimiento comenzó después de ese año, anunciado nuevamente el 19 de diciembre, y al igual que sus estigmas, cada sentido se afectó por etapas. El martes siguiente a su predicción perdió la capacidad de hablar y de oír. 3 días más tarde quedó ciega. Además, experimentó una extraña transformación en la lengua, que se volvió rígida, inmóvil y completamente retraída, obstruyendo su garganta. Su boca se selló y sus labios quedaron paralizados. No obstante, fue liberada de esta condición en cierta medida, pues el 10 de febrero de 1881 reveló las siguientes fases de su agonizante martirio. El Señor le preguntó si estaba dispuesta a sufrir de nuevo, y ella aceptó. Marie Joly también enfrentó ataques del diablo desde que recibió las estigmas. La Virgen María la advirtió en varias ocasiones.
Un último aviso ocurrió el 26 de abril de 1874, pero la Virgen le aseguró que nunca la dejaría sola en estos nuevos desafíos. 15 minutos después de este aviso, el diablo intentó lo peor. Primero golpeó a Marie Jolie y la cubrió de heridas y cortes que nunca se infectaron y sanaron milagrosamente con agua bendita. Aniquilaría sus sacramentos, fraccionaría sus rosarios, descolgaría sus imágenes devotas de las paredes y tiraría su crucifijo al suelo, además de arrojar objetos consagrados contra el pavimento, o en caso de no poder destrozarlos o dañarlos, los dejaría secar. Si hubiera testigos, también intentaría empujarlos. Luego adoptaría otras formas de presentarse, emergiendo como una criatura temible, diversos animales o en su apariencia usual reservada, amenazando con perjudicar su alma y presionándola para que renunciara a su labor de redención de almas. Cuando sus tácticas de intimidación no surtían efecto, alteraba su enfoque y se transformaba en un joven atractivo que le ofrecía todo, desde riquezas hasta la sanación de sus padecimientos, aunque sin éxito. En ocasiones, durante sus trances, procuraba engañarla adoptando la forma de ángeles o santos. Sin embargo, Marie Julie era extremadamente meticulosa con cada aparición, examinándolas rigurosamente para confirmar su origen celestial y así desenmascarar al farsante infernal con sagacidad cuando se manifestaba de esta manera. Si un visitante místico se presentaba y realizaba un gesto de amor hacia el Sagrado Corazón, ella reconocía que la aparición era legítima. Cuando se trataba de Satanás, éste desaparecía abruptamente al pedirle dicho acto de amor. En ocasiones podía detectar el engaño a simple vista. Si el diablo se hacía pasar por un santo, el resplandor de su halo se atenuaba, o el emblema de la cruz aparecía incorrectamente en sus vestiduras, torcido o desgarrado. Tras esta primera fase de pruebas diabólicas, San Miguel apareció y recuperó todos los objetos que el demonio había sustraído, proporcionando a Marie Julie un lapso de serenidad hasta enero de 1875, cuando comenzaría un nuevo ciclo de adversidades. Satanás innovó en sus métodos temerarios, apareciendo en la forma de un santo para confundirla. Se disfrazaba de visitante humano, y ella notaba algo sospechoso cuando el supuesto santo carecía de una cruz en su vestimenta. El demonio trató de entregarle una hostia bajo este disfraz, pero ella rehusó. Podemos imaginar con horror lo que en realidad pretendía darle, ya que intentó envenenarla en otras ocasiones y obligarla a consumir objetos quebrados. Una vez intentó hacerla ingerir grasa. En otra instancia, metió un paquete de sangre contaminada en su boca y luego la cerró. Solo pudo abrir su boca después de que su guía espiritual, el Padre David, realizara un exorcismo. Hubo momentos en los que el demonio intentó sellar su boca para evitar que recibiera la sagrada comunión del Padre David, pero él esperaba pacientemente con el sacramento hasta que el demonio la liberara. Estos ataques servían como otro medio de sacrificio que ella ofrecía para salvar almas. No obstante, en ocasiones lograba repelerlo con agua bendita. Sus éxtasis se producían con regularidad y, como en otros casos auténticos de este estado sobrenatural, con otros místicos, exhibían fenómenos similares. Sus sentidos naturales se suspendían y ella quedaba tan insensible que no reaccionaba ni al ser pinchada con agujas o al exponerse a luces intensas. A veces su cuerpo experimentaba levitaciones milagrosas y podía diferenciar entre objetos consagrados y no consagrados. Era capaz de discernir si una hostia consagrada o no se presentaba ante ella. Si descubría que un sacramento presentado ante ella estaba consagrado, lo honraba con profundo respeto. Si no estaba bendecido, no mostraba veneración ni descuido. Por ejemplo,
Durante un trance de la Pasión, el 18 de octubre de 1877, ella interrumpió su representación mística del Vía Crucis y solicitó una imagen de San Francisco. Un clérigo visitante tenía una imagen en su breviario y se la envió, pero ella permaneció inmóvil y no mostró veneración. El padre David luego comprendió que la imagen no estaba bendecida y la consagraron de inmediato. Después de esto, ella la veneró con fervor, cubriéndola de besos. Durante el mismo éxtasis, se presentó un rosario ante ella, pero se negó a besar o venerar el objeto, como era su costumbre. El visitante recordó entonces que habían perdido el crucifijo original del rosario y lo habían sustituido por otro, pero no lo habían bendecido. Realizaron la bendición en el acto y Marie-Julie se mostró alegre, besando el crucifijo repetidamente antes de continuar con su sufrimiento pasional que caracterizaba ese particular trance. A veces, revelaba información asombrosa sobre una reliquia sagrada que le presentaban durante un éxtasis que nadie conocía previamente. Un caso impresionante. Sin haberle informado previamente, presentaron una reliquia ante ella y ella confirmó inmediatamente lo que el dueño solo había sospechado. Resultó que poseían un fragmento del rosario que había perforado el costado de nuestro Señor y además contenía un trozo de su corazón. Aparentemente, la reliquia pertenecía al marqués de la Franquería, cuya familia aún la conserva hoy en día. Además de este fenómeno excepcional, recibió innumerables visitas celestiales durante sus trances, quienes le brindaban gran consuelo y consejos espirituales. Nuestro Señor y Nuestra Señora eran visitantes constantes, pero también se aparecieron el Padre Eterno y el Espíritu Santo, manifestándose en forma de lobo o como una llamarada de fuego. La lista de santos que la visitaron es notable. En ocasiones, estos santos le proporcionaban biografías detalladas de sus vidas, ofreciendo información que nadie más conocía, o corrigiendo datos que biógrafos y cronistas habían errado o confundido a lo largo de los años. Santos no reconocidos también la visitaban y le relataban sus historias. En un momento se volvió tan familiar con San José que incluso llegó a reprocharle durante un trance el 1 de abril de 1880, exigiendo ciertas concesiones, hasta que nuestro Señor intervino para poner fin a su demanda, aliviando a su padre de una aflicción persistente. Marie-Julie experimentó visiones y revelaciones desde una edad temprana, profundizando su conexión espiritual y preparándola para los desafíos futuros. Su capacidad para predecir eventos futuros y revelar detalles desconocidos sobre la historia sagrada la establecieron como una mística respetada en su comunidad y más allá. Los lugareños y clérigos de distintas regiones a menudo buscaban su consejo y oraciones, considerándola una intercesora poderosa ante lo divino. Su vida estuvo marcada por intensos periodos de sufrimiento físico y espiritual, que ella consideraba como una unión con los padecimientos de Cristo. Estos episodios de dolor no solo se manifestaban en las estigmas visibles, sino también en sufrimientos internos que la consumían por dentro, pero fortalecían su espíritu. Estas pruebas eran vistas como pruebas de su fe y como medio para una purificación y expiación más profundas. Marie-Julie también era conocida por su profunda humildad y su vida de austeridad. Rechazaba cualquier forma de vanidad y vivía con lo mínimo, dedicando cualquier exceso de recursos a los necesitados. Esta forma de vida la hacía aún más venerada entre aquellos que veían en ella no solo a una mística, sino también a un modelo de caridad cristiana y desapego material. A lo largo de su vida, Marie-Julie mantuvo una correspondencia con varias figuras eclesiásticas importantes de su tiempo,
quienes consultaban sus visiones para obtener orientación en asuntos tanto espirituales como temporales. Estas cartas, muchas de las cuales han sido preservadas, ofrecen una ventana a los dilemas teológicos y sociales de la época y muestran cómo su consejo era buscado y a menudo seguido. El impacto de Marie Julie en la doctrina católica no se limitó a sus predicciones o a sus manifestaciones místicas. Ella también contribuyó a una renovada comprensión y devoción hacia la Eucaristía y la pasión de Cristo. Sus descripciones detalladas de las visiones de la pasión fomentaron una devoción más profunda entre los fieles, inspirando obras de arte, literatura y prácticas devocionales que buscaban emular su intensidad espiritual. La influencia de Marie Julie también se extendió a la reforma de ciertas prácticas litúrgicas y devocionales dentro de la Iglesia. Sus visiones y mensajes sobre la importancia de la pureza en el culto y la observancia rigurosa de los ritos sagrados impulsaron a muchos clérigos a revisar y profundizar su enfoque hacia la liturgia y los sacramentos, buscando adherirse más de cerca a los ideales que ella exponía. Después de su muerte, el legado de Marie Julie se mantuvo vivo a través de la fundación de una orden religiosa que se dedicó a continuar su misión de intercesión y sacrificio. Esta orden se enfoca no solo en la oración y la contemplación, sino también en el servicio activo a la comunidad, perpetuando el ejemplo de vida de Marie Julie y sus enseñanzas sobre el sufrimiento redentor y el amor desinteresado. Finalmente, el estudio de sus visiones y mensajes continúa influyendo en teólogos y estudiosos contemporáneos, quienes ven en Marie Julie un ejemplo de fe vivida con una intensidad raramente vista. Sus experiencias místicas son analizadas en seminarios teológicos como estudios de caso en la interacción entre la fe personal, las manifestaciones místicas y el impacto comunitario y doctrinal que pueden tener dichas experiencias. Marie Julie Jahenny, una mística francesa nacida en 1850, es conocida por sus revelaciones proféticas que anunciaban castigos divinos y grandes cambios para la humanidad. Durante su vida, experimentó fenómenos sobrenaturales como los estigmas y éxtasis místicos, a través de los cuales recibió mensajes detallados sobre el futuro. Sus visiones, profundamente conectadas con la fe católica, abarcaron eventos de importancia mundial, incluyendo advertencias sobre la apostasía y la decadencia moral en Francia y más allá. Aunque muchos de sus contemporáneos no comprendían completamente sus mensajes, con el paso de los años, algunas de sus predicciones comenzaron a resonar con eventos globales. Marie Julie vaticinó desastres naturales, guerras y periodos de caos, siempre enfatizando que estos castigos eran consecuencia de los pecados de la humanidad. Su enfoque principal era advertir a la Iglesia y al mundo sobre la necesidad de regresar a Dios. Lo que hace fascinantes las profecías de Marie Julie es su conexión con otras grandes revelaciones religiosas de la historia, como las apariciones en Fátima. Estos paralelismos sugieren que su misión era alertar a la humanidad sobre las consecuencias de su alejamiento de la fe, proporcionando no solo advertencias, sino también esperanza en un futuro restaurado bajo un liderazgo divino. Pero antes de seguir, no te olvides de compartir este video con alguien que amas, ya sea por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor al mayor número de personas posible. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres que traiga nuevos videos, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente debo seguir trayendo más estudios completos como este. Ahora, sin más preámbulos, vamos con el video. Las profecías de Marie Julie Jahenny tienen sorprendentes similitudes con las revelaciones de Fátima, en Portugal, donde en 1917 3 niños recibieron mensajes de la Virgen María.
Aunque Marie-Julie había fallecido antes de este evento, sus visiones anticiparon muchas de las advertencias transmitidas en Fátima, como el llamado a la conversión y los castigos que caerían sobre la humanidad si no regresaba a Dios. Esta conexión refuerza la autenticidad de las visiones de Marie-Julie y la urgencia de su mensaje. Uno de los elementos más importantes que vinculan ambas revelaciones es la predicción de grandes castigos globales, especialmente en Francia, un país que Marie-Julie describió como un epicentro de la decadencia moral. Las profecías de Fátima también mencionaron castigos divinos si la humanidad no se arrepentía, haciendo eco de las advertencias que Marie-Julie había compartido décadas antes. Estas similitudes sugieren un patrón profético en el que Francia juega un papel crucial en el destino del mundo. La interconexión entre estas dos grandes figuras místicas es un recordatorio de que los mensajes celestiales no ocurren de manera aislada. Las advertencias dadas a Marie-Julie y las de Fátima forman parte de un mismo tejido profético, llamando a la humanidad a la conversión y alertando sobre las graves consecuencias de ignorar el llamado divino. Uno de los aspectos más intrigantes de las profecías de Marie-Julie Jahenny es su predicción relacionada con los Juegos Olímpicos de París. Según algunos estudiosos, ella mencionó que eventos en París ofenderían gravemente a Dios, lo que podría estar relacionado con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024. Durante esta ceremonia se presentaron imágenes que muchos consideraron blasfemas, como representaciones de figuras religiosas de manera inapropiada y provocadora. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La ceremonia incluyó referencias a la famosa obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, con figuras desnudas y semidesnudas, lo que generó críticas por parte de aquellos que vieron en esto una ofensa directa a lo sagrado. Además, se mostraron imágenes de una diosa sin cabeza y con las alas rotas, algo que muchos interpretaron como un símbolo de la decadencia y el rechazo de valores espirituales en el mundo moderno. Estas escenas no solo generaron controversia, sino que también parecieron cumplir lo que Marie-Julie había advertido sobre el declive moral de Francia. Para los creyentes en las profecías de Marie-Julie, estos eventos no son meras coincidencias, sino señales de que las advertencias divinas están comenzando a materializarse. La pregunta que surge es, ¿qué castigos seguirán a estas ofensas públicas contra Dios? Según las visiones de Marie-Julie, las consecuencias serán severas si el mundo no se arrepiente. Marie-Julie Jahenny predijo que Francia, al ser la hija mayor de la Iglesia, caería primero bajo los castigos divinos por su apostasía y pecados. Según ella, Francia traicionaría su misión sagrada de proteger la fe católica, rechazando su legado espiritual y abrazando una vida de pecado y secularismo. Esta traición, según sus visiones, desencadenaría una serie de desastres naturales y sociales en todo el país.
marcando el comienzo de un castigo divino que se expandiría por el mundo. Entre los castigos profetizados, Marie-Julie mencionó terremotos devastadores, plagas y la destrucción de ciudades enteras por incendios e inundaciones. París, la capital de Francia, sería un epicentro de destrucción, ardiendo en llamas como resultado de su rechazo a Dios. Estas visiones retratan un futuro sombrío para el país, en el que la violencia, el caos y la muerte se apoderarían de la nación. Sin embargo, Marie-Julie también dejó claro que estos castigos no serían el final de Francia, sino un medio de purificación. Después de la destrucción, surgiría una nueva era de fe bajo el liderazgo de un monarca sagrado, restaurando la verdadera fe católica y liderando a la humanidad hacia un futuro de paz. Francia, aunque duramente castigada, tendría un papel clave en la renovación espiritual del mundo. Una de las predicciones más impactantes de Marie-Julie fue la llegada de la Era del Pecado, un periodo en el que la humanidad se alejaría drásticamente de Dios, abrazando el materialismo, la decadencia moral y la indiferencia hacia los valores espirituales. Según ella, esta era comenzaría en Francia y se expandiría rápidamente por todo el mundo, afectando tanto a las sociedades como a las instituciones religiosas. Las consecuencias de este alejamiento serían graves, desencadenando castigos divinos de proporciones apocalípticas. Marie-Julie señaló que durante esta era, incluso las madres se volverían indiferentes hacia sus propios hijos, una referencia que algunos interpretan como una premonición del aborto y la decadencia de los valores familiares en la sociedad moderna. Este periodo también vería la proliferación de ideologías que rechazarían abiertamente a Dios, haciendo que el pecado y la blasfemia se convirtieran en algo común. La indiferencia hacia el sufrimiento de los demás y la búsqueda de placeres materiales caracterizarían esta era oscura. El impacto de esta era del pecado, según Marie-Julie, sería devastador no solo para Francia, sino para el mundo entero. Los castigos que seguirían serían una forma de purificación divina, destinados a llevar a la humanidad de vuelta al camino de la fe. Solo después de una gran tribulación, el mundo tendría la oportunidad de redimirse y regresar a una vida guiada por los valores espirituales y el amor a Dios. Marie-Julie Jahenny profetizó que en la era del pecado, las madres se volverían indiferentes a sus propios hijos, una advertencia que muchos creen que alude a la legalización del aborto en varias partes del mundo. A finales del siglo XIX, cuando Marie-Julie hizo esta predicción, el aborto era una práctica poco común y severamente condenada. Sin embargo, con la legalización del aborto en Europa, a partir de los años 60, su visión comenzó a hacerse realidad, revelando el distanciamiento de los valores morales y la pérdida de respeto por la vida humana. Marie-Julie vinculó esta indiferencia materna con un alejamiento de Dios y con la pérdida de la fe en la santidad de la vida. En sus visiones, veía cómo las madres, que deberían ser protectoras de la vida, comenzaban a desvalorizar la importancia de los niños, influenciadas por una sociedad que promovía la libertad individual por encima de los principios divinos. Esta falta de compasión y amor maternal representaba para ella un signo claro de que la humanidad había entrado en una era de decadencia moral. La legalización del aborto en países como Francia, Alemania e Italia no solo cumplió esta profecía, sino que también marcó un punto de inflexión en la forma en que la sociedad moderna valoraba la vida. Para los seguidores de Marie-Julie, estos cambios fueron una señal clara de los tiempos oscuros que ella había advertido y una prueba de que la humanidad necesitaba urgentemente regresar a los caminos de Dios para evitar más castigos.
Entre las predicciones más aterradoras de Marie-Julie Jahenny están las catástrofes naturales que azotarían a la humanidad como castigo por sus pecados. Ella habló de terremotos masivos que destruirían ciudades enteras, plagas mortales que se propagarían rápidamente y una misteriosa lluvia de sangre que caería del cielo durante 7 semanas. Estos eventos, según sus visiones, no serían fenómenos aislados, sino parte de una serie de cataclismos globales destinados a purificar la Tierra. Marie-Julie también mencionó huracanes devastadores y la destrucción de las cosechas, lo que provocaría una hambruna generalizada. Las plagas que ella predijo no solo afectarían a la población humana, sino que también devastarían la vida vegetal y animal, creando un caos en la cadena alimentaria. Estos desastres serían una advertencia final de que el tiempo de arrepentimiento se estaba agotando y que aquellos que no se volvieran hacia Dios sufrirían las consecuencias. Aunque estas profecías parecen apocalípticas, Marie-Julie siempre las presentó como un medio para que la humanidad se purificara. A pesar de la destrucción, aquellos que se mantuvieran fieles a Dios y resistieran la tentación del pecado encontrarían protección divina. Para los creyentes, estos eventos no serían el fin, sino el preludio de un nuevo comienzo en el que la tierra renacería bajo el reinado de la justicia y la paz. Uno de los eventos más conocidos y temidos en las profecías de Marie-Julie Jahenny es la visión de los 3 días de oscuridad. Según ella, este evento marcaría el punto culminante del castigo divino, cuando el mundo entero se sumiría en una oscuridad total durante 3 días. Durante este tiempo, los demonios serían liberados y vagarían por la tierra, atacando a todos aquellos que no estuvieran protegidos por la fe. Nadie debería abrir las ventanas ni salir al exterior, ya que la sola visión del caos desataría una muerte inmediata. Durante estos días de terror, Marie-Julie advirtió que solo las velas bendecidas ofrecerían luz y que los fieles deberían reunirse alrededor del crucifijo y orar sin cesar. Las casas de los malvados permanecerían en total oscuridad, ya que las velas no se encenderían en lugares donde no hubiera fe. La humanidad estaría completamente a merced de la ira divina, y solo aquellos que confiaran plenamente en Dios sobrevivirían a este juicio final. Aunque esta visión es aterradora, Marie-Julie también profetizó que los 3 días de oscuridad no serían el fin del mundo. Después de este periodo de purificación, un nuevo amanecer llegaría para aquellos que resistieran la prueba. Este evento sería el inicio de una nueva era de fe, donde la humanidad, habiendo sido purificada de sus pecados, volvería a vivir en armonía con los preceptos divinos. Después del caos y la destrucción profetizados por Marie-Julie Jahenny, habría esperanza para la humanidad en la forma de un rey divino. Este monarca sagrado, elegido por Dios, se levantaría de las cenizas de un mundo devastado para liderar una era de renovación espiritual y paz. Según las visiones de Marie-Julie, este líder no sería solo un rey político, sino también un faro de fe, guiando a las naciones de vuelta al camino de la justicia y restaurando el orden divino. El surgimiento de este rey marcaría el fin de la era del pecado y el comienzo de un nuevo ciclo de prosperidad espiritual. Bajo su liderazgo, la humanidad se reconciliaría con Dios y las barreras entre las diferentes religiones serían eliminadas. Las naciones se unirían bajo la bandera de la fe verdadera y los castigos divinos cesarían, ya que el mundo habría sido purificado de la maldad que lo había corrompido. Este futuro prometido por Marie-Julie no sería solo un periodo de paz superficial, sino una transformación completa del corazón y la mente de la humanidad. El Rey Divino
restauraría los valores cristianos y guiaría al mundo hacia una vida más sencilla, centrada en la fe y la devoción a Dios. Este renacimiento espiritual sería el mayor legado de los tiempos de tribulación y señalaría el inicio de un reino de amor y justicia en la tierra. En las profecías de Marie-Julie Jahenny, Francia desempeña un papel crucial como el epicentro de los castigos globales. Siendo la hija mayor de la Iglesia, Francia fue bendecida con un rol especial en la protección y promoción de la fe católica. Sin embargo, su rechazo a la monarquía sagrada y su alejamiento de Dios la colocaron en el centro de los castigos divinos. Según Marie-Julie, Francia sería la primera nación en sufrir los desastres profetizados antes de que estos se expandieran al resto del mundo. París, en particular, sería escenario de una gran destrucción. La ciudad, símbolo del poder y la influencia de Francia, se vería devastada por incendios, terremotos y caos social. Marsella también enfrentaría una terrible desgracia marcada por desastres naturales y la violencia. Estas ciudades serían solo las primeras en caer, ya que los castigos pronto se extenderían a otras partes del país y luego del mundo. El castigo de Francia, sin embargo, no sería el final de la nación. Marie-Julie predijo que después de la purificación, Francia sería restaurada bajo el liderazgo del Rey Divino y una nueva era de paz y fe se establecería. Francia, habiendo sido la primera en caer, también sería la primera en renacer como un faro de luz para el resto del mundo, guiando a otras naciones hacia la reconciliación con Dios. Marie-Julie Jahenny profetizó una serie de eventos catastróficos que llevarían a la destrucción de ciudades enteras, no solo en Francia, sino también en el resto del mundo. En sus visiones, vio cómo el caos se apoderaría de las naciones y la violencia se convertiría en una constante. Las ciudades, que simbolizaban el progreso y la civilización, serían arrasadas por terremotos, incendios y otros desastres naturales, resultado directo de los pecados de la humanidad. Esta ola de destrucción no solo afectaría las infraestructuras físicas, sino también el tejido social. Marie-Julie habló de un colapso del orden público, en el que las personas se enfrentarían entre sí, creando un ambiente de anarquía. Las armas y la violencia llenarían las calles, y aquellos que intentaran mantener la paz se verían impotentes ante la magnitud del caos. En su visión, la violencia no tendría fronteras, afectando tanto a los países desarrollados como a los más pobres, y ninguna ciudad quedaría completamente a salvo. Aunque estas imágenes de destrucción son aterradoras, Marie-Julie también enfatizó que este periodo de violencia y desolación sería temporal. Sería una forma de purificación en la que la maldad se destruiría a sí misma, allanando el camino para un renacimiento espiritual. Tras la ola de violencia, vendría un tiempo de paz, liderado por aquellos que hubieran permanecido fieles a Dios durante los tiempos más oscuros. En las profecías de Marie-Julie Jahenny, la purificación de la tierra sería uno de los eventos más importantes del fin de los tiempos. Durante este proceso, los enemigos de Dios serían derrotados y eliminados, permitiendo que la humanidad reestableciera una conexión más profunda con lo divino. Según Marie-Julie, este proceso de purificación no sería fácil ni rápido. Habría sufrimiento, destrucción y pérdida, pero todo serviría a un propósito mayor, la redención del mundo. Los 3 días de oscuridad jugarían un papel central en esta purificación, ya que durante ese tiempo las fuerzas del mal serían liberadas para probar la fe de la humanidad. Aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente sucumbirían, mientras que los fieles serían protegidos por la gracia divina. Marie-Julie predijo que, después de estos 3 días, la tierra se vería transformada.
Los pecadores serían erradicados, y solo aquellos que se hubieran mantenido leales a Dios sobrevivirían para ver el nuevo amanecer. Este periodo de purificación culminaría con la derrota de los enemigos de Dios, tanto espirituales como terrenales. Los falsos líderes, los corruptos y aquellos que se hubieran opuesto a la fe serían derrocados, permitiendo que un nuevo liderazgo guiara al mundo hacia una era de paz. Marie-Julie veía en esta purificación no solo un castigo, sino una oportunidad para la humanidad de redimirse y retornar a una vida guiada por la fe y los principios divinos. A lo largo de su vida, Marie-Julie Jahenny fue testigo de numerosos milagros, los cuales fortalecieron su misión como profeta y sierva de Dios. Desde una edad temprana, comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales como visiones, éxtasis y los estigmas, que la convirtieron en una figura mística reconocida en su tiempo. Sus visiones, que continuaron hasta su muerte, fueron siempre detalladas y precisas, muchas de ellas anticipando eventos que luego se cumplieron con exactitud. Marie-Julie no solo recibió mensajes divinos, sino que también fue testigo de curaciones milagrosas, tanto en su vida como en las de quienes la rodeaban. En momentos de gran dolor y enfermedad, ella misma fue curada por intervención divina, lo que consolidó su papel como una elegida de Dios para transmitir las advertencias celestiales. Estas experiencias no solo validaron su misión, sino que también atrajeron la atención de personas de todo el mundo que buscaban respuestas y consuelo en tiempos de incertidumbre. Además de los milagros físicos, Marie-Julie también fue testigo de milagros espirituales. Vio con sus propios ojos la transformación de corazones endurecidos que, gracias a sus oraciones y consejos, regresaron a la fe. Estos testimonios fortalecieron la credibilidad de sus profecías y la convirtieron en una figura de devoción para aquellos que creen en sus visiones sobre el futuro de la humanidad y el papel de la fe en la salvación. A lo largo de la vida de Marie-Julie Jahenny, muchas de sus visiones proféticas se cumplieron en forma de eventos históricos significativos. Uno de los ejemplos más impactantes fue su predicción sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Décadas antes de que estas guerras devastaran Europa, Marie-Julie había advertido sobre conflictos globales que causarían un sufrimiento inmenso y cambios profundos en el orden mundial. Estas guerras fueron vistas por sus seguidores como el cumplimiento de sus advertencias sobre los castigos divinos que caerían sobre la humanidad. Otro evento notable que coincidió con sus profecías fue la pérdida de las colonias francesas, particularmente Argelia. Marie-Julie había advertido sobre la caída de Francia como una potencia colonial debido a su alejamiento de los valores cristianos, y la independencia de Argelia en 1962 fue interpretada como una validación de sus predicciones. Estos eventos históricos demostraron la exactitud de sus visiones y reforzaron la idea de que los castigos divinos se manifestarían en hechos concretos si la humanidad no cambiaba su curso. Las conexiones entre sus visiones y los eventos del mundo moderno continúan fascinando a quienes estudian sus profecías. Para sus seguidores, las guerras, los desastres naturales y los cambios sociales que ella predijo son una advertencia clara de que el mundo se dirige hacia un punto crítico y que las palabras de Marie-Julie siguen siendo relevantes en la actualidad. Su legado continúa siendo un faro de advertencia y esperanza para aquellos que buscan entender los tiempos que vivimos. Durante sus visiones y éxtasis, Marie-Julie Jahenny recibió numerosos secretos divinos que, según ella, solo serían comprendidos plenamente en los tiempos finales. Estos misterios, transmitidos por Jesucristo y la Virgen María, incluían advertencias sobre el futuro de la humanidad, la Iglesia y el mundo.
Marie-Julie habló de un tiempo en el que los secretos de su corazón serían revelados para guiar a los fieles a través de los momentos más oscuros de la historia humana. Uno de los secretos más intrigantes es la conexión entre su misión y la de otros visionarios como los niños de Fátima. Marie-Julie sugirió que sus revelaciones formaban parte de un plan divino más amplio, en el que distintas figuras proféticas alrededor del mundo recibirían fragmentos del mismo mensaje. Estos misterios no solo hablaban de los castigos que caerían sobre la tierra, sino también de la esperanza que seguiría a estos tiempos de tribulación. Aunque no todos los secretos fueron completamente revelados en vida de Marie-Julie, aquellos que fueron transmitidos apuntan a un futuro de redención y renovación espiritual. Sus palabras siguen siendo estudiadas hoy por aquellos que buscan comprender el destino del mundo y el papel de la humanidad en el plan divino. Estos misterios continúan inspirando devoción y fe, recordando a todos que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay una luz de esperanza. Marie-Julie Jahenny profetizó una serie de eventos catastróficos que llevarían a la destrucción de ciudades enteras, no solo en Francia, sino también en el resto del mundo. En sus visiones vio cómo el caos se apoderaría de las naciones y la violencia se convertiría en una constante. Las ciudades, que simbolizaban el progreso y la civilización, serían arrasadas por terremotos, incendios y otros desastres naturales, resultado directo de los pecados de la humanidad. Esta ola de destrucción no solo afectaría las infraestructuras físicas, sino también el tejido social. Marie-Julie habló de un colapso del orden público, en el que las personas se enfrentarían entre sí, creando un ambiente de anarquía. Las armas y la violencia llenarían las calles, y aquellos que intentaran mantener la paz se verían impotentes ante la magnitud del caos. En su visión, la violencia no tendría fronteras, afectando tanto a los países desarrollados como a los más pobres, y ninguna ciudad quedaría completamente a salvo. Aunque estas imágenes de destrucción son aterradoras, Marie-Julie también enfatizó que este periodo de violencia y desolación sería temporal. Sería una forma de purificación en la que la maldad se destruiría a sí misma, allanando el camino para un renacimiento espiritual. Tras la ola de violencia vendría un tiempo de paz, liderado por aquellos que hubieran permanecido fieles a Dios durante los tiempos más oscuros. En las profecías de Marie-Julie Jahenny, la purificación de la tierra sería uno de los eventos más importantes del fin de los tiempos. Durante este proceso, los enemigos de Dios serían derrotados y eliminados, permitiendo que la humanidad reestableciera una conexión más profunda con lo divino. Según Marie-Julie, este proceso de purificación no sería fácil ni rápido. Habría sufrimiento, destrucción y pérdida, pero todo serviría a un propósito mayor: la redención del mundo. Los 3 días de oscuridad jugarían un papel central en esta purificación, ya que durante ese tiempo las fuerzas del mal serían liberadas para probar la fe de la humanidad. Aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente sucumbirían, mientras que los fieles serían protegidos por la gracia divina. Marie-Julie predijo que, después de estos 3 días, la tierra se vería transformada. Los pecadores serían erradicados, y solo aquellos que se hubieran mantenido leales a Dios sobrevivirían para ver el nuevo amanecer. Este periodo de purificación culminaría con la derrota de los enemigos de Dios, tanto espirituales como terrenales. Los falsos líderes, los corruptos y aquellos que se hubieran opuesto a la fe serían derrocados, permitiendo que un nuevo liderazgo guiara al mundo hacia una era de paz. Marie-Julie veía en esta purificación no solo un castigo,
sino una oportunidad para la humanidad de redimirse y retornar a una vida guiada por la fe y los principios divinos. A lo largo de su vida, Marie-Julie Jahenny fue testigo de numerosos milagros, los cuales fortalecieron su misión como profeta y sierva de Dios. Desde una edad temprana, comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales como visiones, éxtasis y los estigmas, que la convirtieron en una figura mística reconocida en su tiempo. Sus visiones, que continuaron hasta su muerte, fueron siempre detalladas y precisas, muchas de ellas anticipando eventos que luego se cumplieron con exactitud. Marie-Julie no solo recibió mensajes divinos, sino que también fue testigo de curaciones milagrosas, tanto en su vida como en las de quienes la rodeaban. En momentos de gran dolor y enfermedad, ella misma fue curada por intervención divina, lo que consolidó su papel como una elegida de Dios para transmitir las advertencias celestiales. Estas experiencias no solo validaron su misión, sino que también atrajeron la atención de personas de todo el mundo que buscaban respuestas y consuelo en tiempos de incertidumbre. Además de los milagros físicos, Marie-Julie también fue testigo de milagros espirituales. Vio con sus propios ojos la transformación de corazones endurecidos que, gracias a sus oraciones y consejos, regresaron a la fe. Estos testimonios fortalecieron la credibilidad de sus profecías y la convirtieron en una figura de devoción para aquellos que creen en sus visiones sobre el futuro de la humanidad y el papel de la fe en la salvación. A lo largo de la vida de Marie-Julie Jahenny, muchas de sus visiones proféticas se cumplieron en forma de eventos históricos significativos. Uno de los ejemplos más impactantes fue su predicción sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Décadas antes de que estas guerras devastaran Europa, Marie-Julie había advertido sobre conflictos globales que causarían un sufrimiento inmenso y cambios profundos en el orden mundial. Estas guerras fueron vistas por sus seguidores como el cumplimiento de sus advertencias sobre los castigos divinos que caerían sobre la humanidad. Otro evento notable que coincidió con sus profecías fue la pérdida de las colonias francesas, particularmente Argelia. Marie-Julie había advertido sobre la caída de Francia como una potencia colonial debido a su alejamiento de los valores cristianos, y la independencia de Argelia en 1962 fue interpretada como una validación de sus predicciones. Estos eventos históricos demostraron la exactitud de sus visiones y reforzaron la idea de que los castigos divinos se manifestarían en hechos concretos si la humanidad no cambiaba su curso. Las conexiones entre sus visiones y los eventos del mundo moderno continúan fascinando a quienes estudian sus profecías. Para sus seguidores, las guerras, los desastres naturales y los cambios sociales que ella predijo son una advertencia clara de que el mundo se dirige hacia un punto crítico y que las palabras de Marie-Julie siguen siendo relevantes en la actualidad. Su legado continúa siendo un faro de advertencia y esperanza para aquellos que buscan entender los tiempos que vivimos. Durante sus visiones y éxtasis, Marie-Julie Jahenny recibió numerosos secretos divinos que, según ella, solo serían comprendidos plenamente en los tiempos finales. Estos misterios, transmitidos por Jesucristo y la Virgen María, incluían advertencias sobre el futuro de la humanidad, la Iglesia y el mundo. Marie-Julie habló de un tiempo en el que los secretos de su corazón serían revelados para guiar a los fieles a través de los momentos más oscuros de la historia humana. Uno de los secretos más intrigantes es la conexión entre su misión y la de otros visionarios como los niños de Fátima. Marie-Julie sugirió que sus revelaciones formaban parte de un plan divino más amplio, en el que distintas figuras proféticas alrededor del mundo recibirían fragmentos del mismo mensaje. Estos misterios no solo hablaban de los castigos que caerían sobre la tierra,
sino también de la esperanza que seguiría a estos tiempos de tribulación. Aunque no todos los secretos fueron completamente revelados en vida de Marie-Julie, aquellos que fueron transmitidos apuntan a un futuro de redención y renovación espiritual. Sus palabras siguen siendo estudiadas hoy por aquellos que buscan comprender el destino del mundo y el papel de la humanidad en el plan divino. Estos misterios continúan inspirando devoción y fe, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Marie-Julie Jahenny, a lo largo de su vida, experimentó no solo revelaciones divinas, sino también violentos ataques del mal. En sus visiones, mencionó la presencia de fuerzas demoníacas que intentaban desviarla de su misión. Estas apariciones malignas, que tomaban formas aterradoras y grotescas, representaban para ella una constante lucha espiritual. En varias ocasiones, estas entidades intentaron atacarla físicamente, romper objetos sagrados en su hogar e incluso impedirle rezar. Sin embargo, Marie-Julie nunca cedió ante estas manifestaciones malignas. Con la ayuda de su fe inquebrantable y la protección divina, logró resistir cada embestida. Estas experiencias reforzaron su convicción de que la batalla entre el bien y el mal no era solo terrenal, sino también espiritual. Los demonios, según sus palabras, se harían cada vez más fuertes a medida que el fin de los tiempos se acercara, pero también sería el momento en que Dios mostraría su poder definitivo. Para los seguidores de sus profecías, los ataques demoníacos que Marie-Julie describió son una advertencia de que el mal se intensificará en los últimos días. Esta batalla espiritual, que afecta tanto a individuos como a la humanidad en su conjunto, es un llamado a la preparación y a la perseverancia en la fe. Solo aquellos que confíen plenamente en Dios podrán resistir las tentaciones y el terror que las fuerzas del mal intentarán desatar sobre el mundo. Uno de los aspectos centrales de las profecías de Marie-Julie Jahenny es la advertencia sobre los 3 días de oscuridad, un evento que, según ella, marcaría el clímax de los castigos divinos. Durante este tiempo, la fe sería la única salvación para la humanidad. Solo aquellos que permanecieran firmes en su confianza en Dios y siguieran sus advertencias específicas sobrevivirían a este juicio apocalíptico. Las candelas bendecidas, el crucifijo y las oraciones incesantes serían las armas espirituales que protegerían a los fieles del caos exterior. Marie-Julie enfatizó que, durante los 3 días de oscuridad, el miedo sería la mayor tentación. Los demonios se manifestarían de formas aterradoras para quebrar la voluntad de aquellos que no estuvieran lo suficientemente preparados. La humanidad sería probada hasta el límite, y solo los que mantuvieran la calma y confiaran en la protección divina podrían sobrevivir. Este evento, aunque aterrador, sería una prueba definitiva de la lealtad de los fieles a Dios. A pesar de lo apocalíptico de este escenario, Marie-Julie también ofreció esperanza. Para aquellos que perseveraran en la fe, los 3 días de oscuridad serían solo una transición hacia una nueva era de paz y luz. El fin de la oscuridad marcaría el comienzo de un nuevo amanecer espiritual, en el que el mal sería erradicado y la humanidad podría finalmente vivir en armonía con los designios divinos. La fe sería la clave para atravesar esta prueba y ser testigos del renacimiento de la tierra. Después de los tiempos de tribulación y los castigos anunciados por Marie-Julie Jahenny, la humanidad tendría la oportunidad de renacer y vivir en un mundo transformado por la paz y la fe. Según sus profecías, este periodo de caos y sufrimiento no marcaría el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era, en la que la humanidad regresaría a sus raíces espirituales.
La tierra, purificada por los castigos, sería testigo del surgimiento de una civilización guiada por los principios divinos y el respeto a Dios. El futuro que Marie-Julie vislumbraba sería uno en el que las barreras entre religiones y naciones desaparecerían, ya que todos se unirían bajo la fe en un único Dios. Los líderes terrenales serían sustituidos por un rey sagrado, que gobernaría no solo con justicia, sino también con amor y sabiduría divina. La humanidad, después de haber sido purificada por las tribulaciones, adoptaría una vida más simple, centrada en la devoción y en la comunidad. Este renacimiento no sería solo espiritual, sino también material, ya que las bendiciones divinas traerían consigo un tiempo de abundancia y prosperidad. El mundo, habiendo aprendido las lecciones de sus errores pasados, viviría en paz y armonía bajo el liderazgo de un monarca elegido por Dios. Para Marie-Julie, este futuro prometido era la recompensa por la perseverancia en la fe durante los tiempos más oscuros y representaba la culminación del plan divino para la humanidad. La historia de Miriam, hermana de Moisés y Aarón, es una de fe inquebrantable y liderazgo. Desde su nacimiento, Miriam se destacó por su coraje y determinación, jugando un papel crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esta narrativa, documentada en los libros del Éxodo y Números, nos sumerge en el dramático viaje de una mujer que enfrentó grandes desafíos y recibió un juicio divino por sus acciones. Pero, te pregunto, ¿sabes realmente quién era Miriam y cómo jugó un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia y también desvelaremos el misterio que rodea su nombre cuando Moisés creció. El final te sorprenderá. ¿Y desempeñó ella un papel importante en la vida de Moisés? A lo largo de este estudio, comprenderemos de una vez por todas cómo Miriam fue una de las mujeres más importantes de toda la Biblia y también desentrañaremos los misterios que rodean su nombre mientras Moisés crecía. El final le sorprenderá. Miriam, también conocida como María, nació en una época en que los israelitas eran esclavos en Egipto. A pesar de las adversidades, su familia mantenía viva la esperanza de un futuro mejor, confiando en las promesas de Dios. Desde joven, Miriam mostró una fe profunda y un espíritu fuerte, participando activamente en los rituales y oraciones de su pueblo. El faraón de Egipto, temeroso del creciente número de israelitas, decretó la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Éxodo 1:22. Este cruel edicto puso en peligro la vida de Moisés, pero la valentía de Miriam jugó un papel decisivo en su supervivencia. Esta historia comienza en las orillas del Nilo, donde Miriam vigilaba atentamente la cesta que contenía a su hermano menor. El coraje de Miriam y su rápida acción aseguraron que Moisés creciera a salvo, permitiéndole eventualmente liderar a su pueblo hacia la libertad. La historia de Miriam no solo nos habla de la fe y la valentía, sino también de las consecuencias de las decisiones y el juicio divino. Este relato es un recordatorio de que incluso los líderes más fuertes pueden enfrentar desafíos y ser llamados a rendir cuentas por sus acciones. Pero antes de seguir adelante, comparte este vídeo con alguien a quien quieras. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de Dios al mayor número de personas posible. Y si te gustan contenidos como este, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si debo traerte nuevos contenidos. En la época en que Miriam nació, Egipto era una tierra de contrastes. Por un lado, las pirámides se alzaban majestuosamente, desafiando el cielo, y el Nilo nutría las tierras fértiles, haciendo florecer la cultura y la riqueza del imperio.
Sin embargo, esta prosperidad no era compartida por todos. Los israelitas vivían en condiciones de esclavitud, forzados a trabajar en la construcción de los monumentos que hoy admiramos. La opresión de los israelitas en Egipto fue una época de gran sufrimiento, pero también de profunda fe. A pesar de las difíciles circunstancias, el pueblo hebreo mantenía viva la esperanza de liberación, confiando en las promesas divinas de un futuro mejor. Miriam nació en este entorno, en una familia que, aunque sometida, no había perdido la fe. La llegada de Miriam al mundo estuvo marcada por una mezcla de desesperación y esperanza. Las profecías hablaban de un liberador que nacería entre los israelitas, llenando de valor y expectativas a su pueblo. Desde pequeña, Miriam se distinguió por su devoción y participación activa en los rituales religiosos, manteniendo viva la llama de la esperanza entre su gente. El contexto histórico y cultural en el que Miriam creció moldeó su carácter y su destino. La opresión y las dificultades no solo forjaron su valentía, sino que también la prepararon para los desafíos que vendrían. Este trasfondo es esencial para comprender la magnitud de sus acciones y la importancia de su papel en la historia de la liberación de Israel. Miriam nació en un período de gran opresión para los israelitas. El faraón de Egipto había decretado que todos los varones recién nacidos hebreos debían ser arrojados al Nilo, con la intención de controlar la creciente población israelita. Éxodo 1:22. Este edicto sumió a la comunidad hebrea en el temor y la desesperación, pero también despertó un profundo sentido de resistencia y esperanza. En medio de este ambiente hostil, la familia de Miriam decidió desafiar el edicto del faraón. Cuando su madre dio a luz a Moisés, la familia lo ocultó durante 3 meses. Miriam, aún joven, ya mostraba una valentía excepcional, ayudando a su madre a proteger a su hermano pequeño de la amenaza de muerte. La fe y el coraje de Miriam fueron evidentes desde temprana edad. Cuando ya no pudieron esconder a Moisés, su madre preparó una cesta de juncos y la colocó en las aguas del Nilo, confiando en que Dios protegería al niño. Miriam vigilaba de cerca, asegurándose de que su hermano estuviera a salvo, demostrando una vez más su determinación y amor por su familia. Este acto de valentía y fe marcó el comienzo del papel crucial de Miriam en la historia de Moisés y la liberación de los israelitas. Desde su nacimiento, Miriam mostró que estaba destinada a ser una líder y protectora de su pueblo, enfrentando desafíos con una fortaleza y fe inquebrantables. La profecía de que un liberador nacería entre los israelitas llenó de esperanza a un pueblo oprimido. Esta promesa divina inspiraba a los hebreos a mantener su fe y esperar con ansias el día de su liberación. Miriam, nacida en este contexto, creció con la convicción de que su pueblo sería liberado, y su vida se convirtió en un testimonio de esa esperanza. Desde joven, Miriam mostró una fe inquebrantable y una fuerza interior que la distinguían de los demás. Participaba activamente en los rituales y oraciones, manteniendo viva la esperanza de su gente. Su fe no solo la fortalecía a ella, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban, recordándoles las promesas de Dios. La promesa de un liberador no solo era un consuelo, sino también una llamada a la acción. Miriam entendió que la fe sin obras es estéril y por eso se comprometió activamente en la vida de su comunidad. Su liderazgo emergente la convirtió en una figura central en los momentos de mayor dificultad, guiando a su pueblo con sabiduría y valentía. Esta esperanza profética fue un pilar fundamental en la vida de Miriam y en la de todos los israelitas. La fe en la promesa de Dios les daba la fuerza necesaria para resistir la opresión y seguir adelante. Miriam se convirtió en un símbolo de esa esperanza,
demostrando que la fe puede mover montañas y que, con valor y determinación, se puede alcanzar la libertad. La primera gran prueba de valentía de Miriam llegó cuando su familia decidió desafiar el edicto del faraón y ocultar a Moisés. Este acto de desobediencia civil era extremadamente peligroso, pero la familia de Miriam estaba decidida a proteger al futuro liberador de su pueblo. Miriam, aun siendo joven, mostró una notable madurez y coraje en este momento crítico. Cuando su madre colocó a Moisés en una cesta en el Nilo, Miriam se encargó de vigilarla. Su corazón latía con fuerza entre el miedo y la esperanza, pero no flaqueó. Observó desde la distancia, confiando en que Dios tenía un plan para su hermano y su pueblo. Este momento crucial mostró la determinación y la fe de Miriam, que serían características definitorias a lo largo de su vida. El plan de Miriam y su familia se encontró con la intervención divina cuando la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés. Sin dudarlo, Miriam se acercó a la princesa con una astucia que iba más allá de sus años. Le sugirió que una nodriza hebrea cuidara del bebé, asegurando así que Moisés pudiera ser criado por su propia madre, aunque bajo la protección del palacio. Éxodo 2:7. Este acto de valentía y sabiduría no solo salvó la vida de Moisés, sino que también aseguró su conexión con su herencia hebrea. Miriam, con su rápido pensar y su inquebrantable fe, jugó un papel crucial en el destino de su hermano y, por extensión, en el destino de su pueblo. Esta primera muestra de valentía fue solo el comienzo de una vida llena de actos de liderazgo y coraje. El faraón de Egipto, temiendo el crecimiento de la población israelita, emitió un edicto brutal. Todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al Nilo. Éxodo 1:22. Este decreto puso en riesgo inmediato la vida de Moisés, quien acababa de nacer. La crueldad del faraón no tenía límites, y el terror se apoderó de las familias hebreas. La familia de Moisés, compuesta por su madre, su padre y sus dos hermanos mayores, Miriam y Aarón, se enfrentó a una decisión desgarradora. Desobedecer al faraón significaba arriesgar sus vidas, pero entregarlo a la muerte era impensable. Decidieron ocultar al bebé, confiando en que Dios protegería a su hijo. Durante 3 meses, la familia mantuvo a Moisés escondido. Miriam, aunque joven, mostró un coraje extraordinario, ayudando a su madre a cuidar del bebé en secreto. La tensión y el miedo constantes pusieron a prueba la fe y la resistencia de toda la familia, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, cuando ya no podían ocultarlo más, su madre hizo una cesta de juncos, la recubrió con brea para que flotara y puso al bebé en ella. La dejó a la deriva en el Nilo, cerca de la ribera donde sabía que la hija del faraón se bañaba. Miriam se mantuvo vigilante, observando desde la distancia con la esperanza de que Dios interviniera y salvara a su hermano. En el momento crítico en que la hija del faraón descubrió la cesta con Moisés, Miriam dio un paso adelante con una valentía y una rapidez de pensamiento sorprendentes para su edad. Se acercó a la princesa egipcia y le sugirió que llamara a una nodriza hebrea para cuidar al bebé. Éxodo 2:7. Esta propuesta no solo fue aceptada, sino que permitió que Moisés fuera criado por su propia madre durante sus primeros años de vida. La intervención de Miriam en este episodio crucial no solo salvó la vida de su hermano, sino que también garantizó que Moisés creciera con un fuerte sentido de identidad hebrea, a pesar de estar en el palacio del faraón. Miriam demostró una vez más su valentía y astucia, cualidades que la definirían a lo largo de su vida. El acto de Miriam fue un claro ejemplo de cómo la fe y la acción pueden combinarse para superar incluso las situaciones más desesperadas. Su habilidad para mantener la calma y actuar con rapidez en un momento tan tenso fue testimonio de su carácter fuerte y decidido.
Este fue el primer gran acto de valentía de muchos que realizaría a lo largo de su vida. La familia de Moisés, especialmente Miriam, jugó un papel fundamental en su supervivencia y formación. La protección y la educación que recibió de su madre y su hermana sentaron las bases para su futuro papel como líder y liberador del pueblo israelita. La valentía de Miriam en su juventud fue solo el comienzo de su papel crucial en la historia de la salvación de su pueblo. El encuentro entre la hija del faraón y la cesta con Moisés marcó un punto de inflexión en la vida del niño y en la historia de Israel. Miriam, observando desde la distancia, vio cómo la princesa egipcia descubría al bebé y se compadecía de él. Con una valentía notable, Miriam se acercó y sugirió una solución que beneficiaría tanto a su familia como al niño. Éxodo 2:7. La hija del faraón, conmovida por el bebé, aceptó la propuesta de Miriam de encontrar una nodriza hebrea. Miriam corrió a buscar a su madre, quien fue contratada para cuidar de su propio hijo. Este giro de los acontecimientos no solo salvó a Moisés, sino que también le permitió crecer conociendo su herencia y fe hebrea, elementos cruciales para su futuro liderazgo. El papel de Miriam en este momento fue decisivo. No solo mostró una gran audacia al acercarse a la princesa, sino que también demostró una profunda comprensión de la situación y una habilidad para influir en los acontecimientos. Su intervención aseguró que Moisés no solo sobreviviera, sino que también permaneciera conectado a su identidad hebrea durante sus primeros años formativos. Este acto de Miriam es un testimonio de cómo una persona puede marcar una diferencia significativa con fe, valentía y acción decidida. A través de su intervención, Miriam no solo protegió a su hermano, sino que también allanó el camino para la eventual liberación de su pueblo, demostrando que el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia. El encuentro de Miriam con la hija del faraón fue un momento cargado de tensión y esperanza. Mientras la princesa se bañaba en el Nilo, descubrió la cesta con Moisés y se compadeció del bebé llorando. Miriam, que observaba de cerca, aprovechó este momento de compasión para acercarse y ofrecer su sugerencia. Éxodo 2:7. La princesa, al ver la inocencia y vulnerabilidad del bebé, accedió a la sugerencia de Miriam sin sospechar que la nodriza propuesta era la madre del niño. Este acto de compasión de la princesa y la rápida intervención de Miriam aseguraron que Moisés pudiera crecer bajo el cuidado amoroso de su madre biológica, incluso en el entorno de la corte egipcia. Este evento no solo salvó la vida de Moisés, sino que también permitió que él mantuviera una conexión vital con su herencia hebrea. La intervención de Miriam en este momento crucial subraya su capacidad para actuar con valentía y sabiduría, influenciando el curso de la historia con su coraje y fe. El encuentro con la hija del faraón fue un punto de inflexión que mostró cómo Dios puede usar a personas comunes para cumplir sus propósitos divinos. Miriam, con su intervención, no solo protegió a su hermano, sino que también preparó el camino para la futura liberación de su pueblo, demostrando una vez más que la fe y la acción pueden cambiar el destino de muchos. El papel de Miriam no terminó con la sugerencia de una nodriza hebrea. Aseguró que su hermano Moisés creciera en un entorno seguro y familiar, a pesar de estar bajo la protección del palacio del faraón. Gracias a su intervención, Moisés pudo vivir sus primeros años con su madre, absorbiendo las tradiciones y la fe de su pueblo. La madre de Moisés, como nodriza oficial, le inculcó desde temprano los valores y creencias de su herencia hebrea. Esto fue crucial para la formación de Moisés como el futuro líder que liberaría a los israelitas. Miriam, por su parte, continuó siendo una figura protectora y guía en la vida de su hermano, asegurando que él nunca olvidara sus raíces.
La protección y educación que Moisés recibió en sus primeros años jugaron un papel esencial en su desarrollo. Miriam, con su valentía y sabiduría, garantizó que su hermano creciera con un fuerte sentido de identidad y misión. Este acto de cuidado y protección fue fundamental para la eventual liberación de los israelitas de la esclavitud. La historia de Miriam y su protección de Moisés es un poderoso ejemplo de cómo la fe, el coraje y la acción decidida pueden tener un impacto duradero. Su intervención no solo salvó a su hermano, sino que también preparó el camino para la redención de su pueblo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Bajo la protección de Miriam y su madre, Moisés creció en un ambiente donde la fe y las tradiciones hebreas eran fundamentales. Aunque vivía cerca del palacio del faraón, su educación inicial estuvo marcada por las enseñanzas de su familia. Miriam jugó un papel crucial en esta etapa, asegurándose de que su hermano entendiera su herencia y el sufrimiento de su pueblo. Durante estos años formativos, Miriam no solo fue una hermana, sino también una guía y mentora para Moisés. Le transmitió las historias y las promesas de Dios, fortaleciendo en él el sentido de misión y propósito que más tarde definiría su vida. La influencia de Miriam fue esencial para que Moisés creciera con un fuerte sentido de justicia y compasión por su pueblo. El entorno dual en el que Moisés creció, entre la riqueza del palacio y la humildad de su hogar hebreo, le dio una perspectiva única. Miriam se aseguró de que, a pesar de las comodidades del palacio, Moisés nunca olvidara su verdadero origen y la difícil situación de los israelitas. Este equilibrio fue crucial para su desarrollo como líder. Miriam, con su fe y devoción, mantuvo viva la llama de la esperanza en Moisés. Su liderazgo y ejemplo de valentía inspiraron a su hermano a aceptar su destino como el liberador de Israel. La protección y guía de Miriam durante la infancia de Moisés fueron determinantes para su formación, preparándolo para los desafíos y responsabilidades que enfrentarían en el futuro. El papel de Miriam en la vida de Moisés fue más allá de ser una hermana protectora. Se convirtió en su guardiana y maestra. Desde temprana edad, ella inculcó en Moisés las tradiciones, la historia y la fe de su pueblo. Estas enseñanzas eran vitales para mantener la identidad hebrea de Moisés a pesar de su proximidad al poder egipcio. Miriam enseñó a Moisés las historias de los patriarcas, las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y la esperanza de liberación. Su papel como educadora fue crucial para que Moisés comprendiera la profundidad de la fe y la cultura de su pueblo. Esta educación temprana fue la base sobre la cual Moisés construiría su liderazgo. Además de enseñar, Miriam también protegió a Moisés de las influencias negativas del palacio. Se aseguró de que su hermano mantuviera un fuerte sentido de identidad y propósito, incluso cuando estaba rodeado de las tentaciones y lujos de la vida egipcia. Su vigilancia constante y sus consejos sabios fueron esenciales para el desarrollo moral y espiritual de Moisés. El vínculo entre Miriam y Moisés se fortaleció a lo largo de los años. Este lazo, forjado en la fe y la resistencia, preparó a Moisés para los desafíos que vendrían. Miriam, con su liderazgo y sabiduría, fue una figura central en la formación de Moisés, asegurándose de que estuviera listo para cumplir con su destino como el liberador de Israel. El día en que Moisés dejó su hogar para dirigirse a Madián fue un momento de profundo dolor para Miriam. La despedida fue difícil, llena de silencios y lágrimas contenidas. Miriam, aunque sabía que su hermano tenía un destino mayor, no pudo evitar sentir la angustia de su partida. La casa que una vez estuvo llena de risas y canciones, ahora se sumió en la tristeza.
Durante la ausencia de Moisés, Miriam asumió un rol aún más crucial dentro de su comunidad. Se convirtió en la voz de la esperanza, recordando a su pueblo las promesas divinas y los sueños de liberación. Su fe firme sirvió de faro para aquellos que dudaban y necesitaban consuelo en tiempos de oscuridad. La partida de Moisés dejó un vacío en la vida de Miriam, pero también la impulsó a fortalecer su liderazgo. Ella sabía que debía mantener viva la esperanza de su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La separación no solo fue una prueba de su fe, sino también una oportunidad para crecer y asumir nuevas responsabilidades. Miriam, a pesar del dolor, continuó apoyando a su hermano en la distancia.